Cordial saludo, compañeros y tutor. En este video les vamos a explicar sobre algo de algoritmos. Mi nombre es Héctor Fabián Chacón Corzo. Estoy estudiando en la UNAP, Ciudad Bucaramanga. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica, primer semestre. Bueno, esta actividad se llama Reconocimiento Inicial, presentado por Héctor Fabián Chacón Corzo, Ciudad Bucaramanga, el 05 de agosto del 2018. Presentación personal. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Héctor Fabián Chacón Corzo. Estoy estudiando Ingeniería Electrónica, CEAD Bucaramanga. Actualmente estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo. Me desempeño en la empresa con un técnico en electrónica que estudia en el SENA. La empresa se dedica al mantenimiento de equipo de imágenes diagnósticas. Una de mis metas a corto plazo es poder cursar este periodo académico satisfactoriamente y una meta a largo plazo sería terminar toda la carrera de ingeniería electrónica en sí. ¿Qué es un algoritmo? Yo hice un pequeño resumen sobre lo que entendí. Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de la realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces se debe obtener siempre el mismo resultado. También debe ser finito, o sea, debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un problema. Pues aquí tenemos más o menos como un diagrama de lo que es un algoritmo. Aquí tengo la parte de la bibliografía. Entonces, la lámpara no funciona. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no está funcionando? Entonces nos llega la primera pregunta. ¿Está enchufada? No, pues enchufarla para que funcione. Sí, ¿será que el foco está quemado? Nos aparece una segunda pregunta. Sí, reemplazar el foco. Y si no, comprar una nueva lámpara. Es como seguir ciertos pasos. En esto consiste un algoritmo. Seguir ciertos pasos y siempre llegar a la solución de un problema. En este caso, el problema era que la lámpara no funcionaba. Y entonces ahí llegamos a la conclusión. Ya revisamos si está enchufada y si el foco estaba bueno. Si no, la solución es comprar una nueva lámpara. En esto consiste un algoritmo. Un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo permite representar de forma gráfica un algoritmo a través de símbolos. Símbolos de diagrama de flujo. Símbolos de un diagrama de flujo. Las entradas son datos o insumos que se necesita el algoritmo para que se pueda elaborar. Los, los procesos son las acciones que permiten transformar las entradas, insumos o datos en otros datos u otros insumos que permitan dar solución al problema. Las salidas hacen referencia a los resultados que debe dar al final el algoritmo. Las decisiones se usan para tomar decisiones lógicas y de acuerdo a estas ejecutar o no conjuntos de instrucciones. Las iteraciones permiten repetir un conjunto de instrucciones dentro de un algoritmo. Pues estos diagramas de flujo, casi siempre estas figuras tienen como cierto significado y no en todos los casos se puede colocar el mismo y no uno donde no vaya. Entonces, miramos aquí el símbolo. Este símbolo da inicio o el fin del algoritmo. Estos como cuadrados serían la entrada de datos. Ahí entran todos los datos. Estos rectángulos en sí ya son los procesos. El proceso en que va el diagrama, el problema, por decirlo así. Los demás abajito sería la salida de los datos. ¿Qué datos hay? ¿Cuáles son las salidas? Las flechas son conectores. Entonces, para conectar el inicio, luego los procesos o la entrada de datos, salida de datos, en fin. Estos rombos nos significa decisiones. Las decisiones que tomamos. ¿Qué decisión tomamos? Y como lo veíamos anteriormente, ¿qué decisión tomamos? Comprar una lámpara, cambiar el foco. Son varias. Y este de aquí, el último, abajo, serían las repeticiones o interacciones que hay en sí en el problema.
Aquí tenemos la parte de la bibliografía. Pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina, hecho por el programador en su propio idioma para describir un algoritmo y poder comprender mejor la estructura de dicho programa, donde el lenguaje simplificado no puede ser compilado, ejecutado ni corrido por la máquina, siendo una herramienta que se encuentra previa al lenguaje formal de programación. Entonces, el pseudocódigo es como ya el fin del algoritmo y el diagrama de flujo. Todos van como en cadena. Este ya sería la parte última, que miramos que ya es como la parte que hay la comunicación entre el programador, por decirlo, el ser humano y ya la computadora. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del procedimiento: ordenar, repetir, intercambio. Es como la estructura básica. Y aquí tenemos la parte de la bibliografía. Diferencias. Diferencias entre un algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Se basa netamente en la teoría del algoritmo, mientras que el diagrama de flujo busca seguir un orden por medio de un diagrama. Y con comparación al pseudocódigo, este se basa en una comunicación entre un programador y una computadora. Esta sería una de las diferencias. Una segunda diferencia sería: tiene un diagrama pero no importa su estructura en el algoritmo. En cambio, por medio del diagrama de flujos importa la figura, cada figura tiene su significado. Y el pseudocódigo se basa por medio de códigos, solamente códigos. Y la tercera y última diferencia es que en el algoritmo se basa en una planificación de una teoría, mientras que el diagrama de flujo describe una solución por medio de un diagrama no tan detallado. En cambio, lo que hace el pseudocódigo totalmente contrario es que este sí detalla muy bien por medio de la programación. Similitudes. La similitud del algoritmo. Una similitud es que todos, el algoritmo y el diagrama de flujo, buscan solucionar un problema por medio de una teoría, el diagrama por medio de un diagrama, el diagrama de flujo por medio de un diagrama, y el pseudocódigo busca solucionar un problema por medio de una comunicación entre el programador y una computadora. En sí todos quieren solucionar un problema. Esta sería una similitud. Una segunda similitud sería que todos tienen el mismo objetivo, todos tienen como decir, la misma meta. La tercera y última similitud, tienen como fin que se repita la solución del problema infinitamente. O sea, una vez se busca la solución de dicho problema, puede repetirla infinitamente. Fases para resolver un problema. Dos fases se identifican en el proceso de la creación de un programa. La primera sería fase de solución del problema. La fase de solución implica la perfecta comprensión del problema, el diseño de una solución conceptual y la especificación del método de resolución, detallando las acciones a realizar mediante un algoritmo. Esta sería la primera. Entonces tenemos acá la fase de resolución del problema, seguidamente va el análisis del problema, luego vamos al diseño del algoritmo y por última la verificación si el algoritmo está bien. La segunda fase, que sería fase de implementación, realización en un lenguaje de programación. Una vez que el algoritmo está diseñado, representando mediante un método normalizado, diagrama de flujo, diagrama NS o pseudocódigo, y verificado, se debe pasar a la fase de codificación, traducción del algoritmo a un determinado lenguaje de programación, que deberá ser completada con la ejecución y comprobación del programa en la computadora. Esta fase es como pasar el algoritmo a, ya lenguaje de pseudocódigo, se puede decir. Importancia de los algoritmos en la programación de computadores. La importancia de dichos algoritmos es muy importante en la parte de la programación de computadores, ya que por medio de dicho método de los algoritmos tenemos una teoría, una base estructurada para poder pasar a la comunicación que se tiene entre el programador y la computadora.
se puede llegar a decir que sin este método los algoritmos no se podría desarrollar ningún tipo de programación, ya que esta es la base de todo y es demasiado importante. Se puede decir que los algoritmos es como la base, como la raíz de la programación de computadores, porque por medio de este se guían para hacer la programación. Eso sería muy importante, los algoritmos en la programación. Muchas gracias por su atención. Este fue todo por este video.